tardes. Have you good? Let's start with the second class of the week. Vamos a empezar con la segunda clase de la semana, and today we're gonna have we're gonna be working with grammar. So we are going to start. I'm going to share the presentation. In the grammar, the topic of grammar of this week is real conditionals. In the first conditional, well, it's real conditional. In the category of real conditionals, we have two. But in this class, during this week, we are going to work with the first conditional, okay? So there are like 4 conditionals in total. Today, we're gonna be working with the first conditional. Okay, so what is the first conditional? There are like 2 ways we can use the first conditional. The structure of it is if or when. Lo podemos encontrar con if o con when. Plus the present tense, present simple, simple present. Plus will and the infinitive. For example, if you don't study, you won't pass the exam. Or when the movie finishes, I'll turn off the TV. Ok, si se fijan, la estructura en realidad es muy sencilla. The structure is very simple. If plus simple present plus will and infinitive. Y la parte cool de esto es que lo podemos usar desde lo último hasta lo primero. ¿Cómo? Yo puedo usar, déjenme usar ahí está. Yo puedo empezar mi oración con esta parte y posteriormente seguir con esto. Por ejemplo, you won't pass the exam if you don't study. And it means exactly the same. So, I repeat. I can say, if you don't study, you won't pass the exam. O yo puedo decir, you won't pass the exam if you don't study. La cosa es que lo voy a separar en dos partes. The first class of if and the class of will. Entonces, ¿cómo voy a iniciar? Si voy a iniciar con el if, sería if más simple present. If you don't study, por ejemplo. Y luego en la otra clase voy a usar el will. You won't pass the exam. Aquí en este caso tengo won't porque es la negativa, es la negativa del will, ¿no? Will, afirmativo. Will not, que es lo mismo a won't, negativo. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Si no estudias, no vas a pasar el examen. Puedo usar when. El if es como un hubieras, por así decirlo, ¿no? No tiene una traducción literalmente. Pero si yo digo, if you don't study, you won't pass the exam. Es como si no estudias, es el sí, ¿no? Entonces el when es cuando. Así tal cual como yo sé que es el when. When the movie finishes, I'll turn off the TV. Cuando se acabe la película, voy a apagar la tele. Entonces, ¿para qué me sirve o en qué situaciones voy a usar el first conditional? Cuando estoy haciendo algo, ya sea en el presente, o que va a tener un efecto, perdón, en el presente o en el futuro. Pero es algo que muy probablemente va a pasar. O sea, no es 100% seguro, pero es algo que muy probablemente va a pasar. Dice aquí, use if or when plus present. This is the first clause. Se divide en 2 cláusulas. This is the first clause. Plus will, plus infinitive. Infinitive es la forma base del verbo. To form a real conditional. There are 2 clauses. The if, when, clause of the main clause, you can reverse the other clause. Es como les decía, puedo empezar ya sea con el if o puedo empezar con el will y es exactamente el mismo resultado. Por ejemplo, if we see Anne, we'll ask her to call you. Aquí en la primera cláusula, la coma la separa. Tengo el if y tengo el simple present. If más simple present. See, if we see Anne. Y luego en la second class I have, we'll ask her to call you. Esto que está aquí contraído de apóstrofe double L es el will. Digamos que dice we will, right? We will ask her to call you. Entonces, en la primera cláusula con el if, voy a colocar el sujeto después de if. If we see Anne.
Y en la otra cláusula, primero voy a colocar el sujeto y luego el will. We'll ask her to call you. If we see Anne, we'll ask her to call you. No voy a decir if we will see Anne. No puedo tener el if con el will en el first conditional, ¿ok? Entonces, repito, es el if más el simple present. Y luego acá, en la otra cláusula, ya voy a tener el will, ¿ok? El if se puede cambiar por el when, o sea, puedo usar when o puedo usar will, pero es más común encontrarlos con if. Ok, si se fijan, aquí tengo el ejemplo empezando con if. If we see Anne, we'll ask her to call you. Y aquí empiezo con we. En lugar del if, ahora empiezo con la segunda parte de la cláusula de la primera oración. We'll ask Anne to call you if we see her. Es exactamente lo mismo, solo que aquí empiezo con we, con la cláusula del will, y aquí empiezo con if. Pero al final es lo mismo, right? Here I first have if, and then I have will. First I have will, and then I have if. Puedo usarlas al derecho o al revés. When am I gonna use the real conditional or the first conditional? I'm gonna use it to talk about situations in the future and their consequence. O sea, las consecuencias. Vamos a ver el efecto, right, que puede tener. Repito, no es 100% seguro que pasen, pero hay es una alta probabilidad de que va a ocurrir. Use if for a situation that is uncertain. Use when for a situation that is certain. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo aquí de la televisión, donde dice, when the movie finishes, I'll turn off the TV. Entonces yo estoy diciendo, cuando se acabe la película. Ya digamos que ya tú ya sabes cuándo va a pasar ese momento, right? Entonces por eso en ese tipo de contextos usamos when. For example, if I pass my driving test today, if I pass, if simple present. If I pass my driving test today, I'll be very surprised. I'm not sure about this. Quiere decir, pues que en realidad no sabe si lo va a pasar, right? Solamente está diciendo, if I pass it, I will be surprised. Y en la segunda usa when. ¿Por qué? Porque pues dice que está un poquito más segura. When I pass my driving test, my father will buy me a new car. Okay, the difference between these two could be that if I pass my driving test today, so she's having the test today, she will be surprised. O sea, ella lo va a tener ahora. Está diciendo, si lo paso, me voy a sorprender. And in the second one, it says, when I pass my driving test, my father will buy me a car. Cuando pase el test, el driving test, su papá le va a comprar un carro, right? Entonces, repito, cuando uso el first conditional, con situaciones que son muy probables que vayan a pasar en un futuro, o sea, como causa y efecto, por así decirlo. It is also possible to use may or might, could or should in the main class instead of will. O sea, puedo utilizar estos modal verbs en lugar de will. If it's sunny, we might have a picnic later. When they arrive, they should call to tell us. Entonces, lo puedo reemplazar. Mucho más común es encontrar el will, sin embargo, también lo puedo encontrar en estas presentaciones. O sea, siguen siendo parte del first conditional. Ok, entonces, ¿cuál es la estructura? Es if or when, más simple present, más otra vez sujeto, más will, y el infinitive que es la base form. Puedo empezar if, así y así, o puedo empezar por acá y luego por acá, right? Vamos a ver ejemplos. First conditional, structure. If plus simple present plus simple future. ¿Cuál es el simple future? El will más la base form of the verb. When do I use it? To talk about possibilities in the present or in the future. For example, if it rains, I will stay at home. If I wake up late, I will miss the bus. And if it's sunny, we'll go to the park. If Juan leaves, Paula will be sad. If I find your email, I will send you the picture. If you study hard, you will pass your exams. Entonces, si se fijan,
tengo el simple present y luego el will. Simple present y luego el will. Y yo puedo empezar, o sea, la coma me separa las cláusulas, right? Tengo dos en esta oración. Yo puedo empezar ya sea por if o puedo empezar por acá. Por ejemplo, yo puedo decir, I will stay at home if it rains. Y es exactamente lo mismo. Puedo decir, I will miss the bus if I wake up late. Y es exactamente lo mismo. ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Sí? Yes, teacher. Okay. More examples. If you study hard, you'll get good marks. Entonces, recuerden que cuando vean when you see apostrophe double L, it means will. When you see won't, es la negativa, quiere decir pues que no va a pasar. If you study hard, you'll get good marks. If the weather is fine tomorrow, we will go cycling. Is present, will, future. Your sister will go mad if you touch her things. Ahora acá estoy empezando con el will. Your sister will go mad if you touch her things. Entonces acá empiezo con el if, acá empiezo con el will. Y es exactamente lo mismo. No importa el orden en el que lo pongas, no cambia en realidad nada. ¿Ok? Yes? Questions still here? ¿Preguntas hasta aquí? La ventaja de este tipo... Ya lo puedo decir en español, ma. Sí, la ventaja de este tipo de estructuras es que se usa lo mismo para cualquier sujeto. O sea, no tengo que usar, por ejemplo, digamos el do, que uso el do por I, you, we, they, y uso el does para he, she, or it. Aquí es lo mismo para cualquier sujeto. Entonces, ¿para qué lo voy a usar? Como les comentaba ahorita, para cosas que son muy probable que van a pasar en ese tipo de situaciones, ¿no? Cosas que van a pasar, por ejemplo, if you remind me, si me recuerdas, if you remind me, I will send you some cake, por ejemplo. Si me recuerdas, te voy a enviar pastel. O sea, si haces esto, vas a tener esto. Se utiliza como para hablar de, como les decía, causa y efecto. O sea, si haces esto, pasa esto. Si no haces esto, no pasa esto. ¿Ok? ¿Cuál es la forma? Will, pues afirmativo, won't, negativo. O sea, lo uso en la segunda parte de la cláusula. Y en la primera, pues voy a usar el simple present. Puedo usar cualquier verbo, como por ejemplo, if you touch her things, o puedo usar el verb to be, como por ejemplo, is. If the weather is fine, si el clima está bien, entonces ya nada más me tengo que fijar si uso is o si uso are, dependiendo del contexto, right? O sea, puedo usar tanto verb to be como action verbs. Y acá en la segunda cláusula, pues uso el will más la forma base del verbo. Repito, vamos a ver otra vez esos ejemplos. If you study hard, you'll get good marks. Si estudias mucho, por así decirlo, you'll get good marks. Vas a tener buenas calificaciones, right? Causa, efecto. Teacher. Dime. And the verb all the time is in present. Ajá. In the first conditional, yes. We are working with the first conditional, so it's always gonna be if plus simple present. They're gonna be together. O sea, van a ir juntos, es el paquetito. Y luego en el otro paquetito, en la otra cláusula, voy a tener el will más la forma base, right? Because when I'm using will, it has to be with the base form too. So if you study hard, if, simple present. Ahora lo separo con una coma. You will get, will más base form. You will get good marks. ¿Sí? Y repito, puedo empezar ya sea por este lado con el if o puedo empezar por este. El caso es que no se juntan, se separan, ¿ok? Ya sea con una coma, ya sea con and, ya sea con but, ya sea con algo, pero se van a separar. No puedo decir if you will study, por ejemplo, o you get good marks. Existen conditionals donde sí puedo usar otros tenses, pero cuando hablo en este tipo de situaciones de causa y efecto, por ejemplo, vamos a usar el first conditional, que es simple present con el if y luego el will.
¿Ok? ¿Sí? Ok, vamos a practicar. So it says, real conditionals, if or when. Look at the sentences and answer question 1 and 2. If you use social media, you'll find people who will help you. Okay, so here we have if, simple present, if you use social media, hasta aquí llega la primera cláusula. If you use social media, you'll find, simple present, you'll find people who will help you. If we raise enough money, the bus driver won't need to work anymore. Won't es lo mismo a will not, o sea, la negativa de will. When people see what's happening, they will be shocked. When people, cuando las personas vean lo que está pasando, when people see what's happening, they will be shocked. Will, future, base form, they will be shocked. The protest will continue, ahora acá empiezo con will. The protest will continue, simple present. The protest will continue if, ahora sigue la cláusula del if they don't change the government. They don't change. Simple present, right? Okay, so if I read these sentences in general, these sentences are talking about the present or the future. Si yo te digo, if you use social media, you will find people who will help you. ¿Es una situación del presente o del futuro? Si yo te digo, if you use social media. ¿Futuro? Futuro. Pudiera ser del futuro e incluso del presente, porque si te digo, si usas las redes sociales, o sea, ¿cuándo? Pues ahorita, right? If you use social media, puede ser ahorita, puede ser en el futuro. If you use social media, you'll find people who will help you. Entonces, es un presente ambiguo, por así decirlo, porque no es algo que está pasando en este momento, pero te está diciendo, si lo usas, vas a encontrar personas, right? 2. The sentences are divided into 2 clauses, como les comentaba. What tense is used after if, when clause? ¿Cuál va a ser el verb tense que va a acompañar al if? Present, past, or future, con el if. Present. Very good. So I'm going to have if plus present tense, right? What tense is used in the main clause? Todo depende, porque recuerden que la main clause puede ser o una o la otra. Va a depender de cuál coloco primero. Si primero coloco la clause del if, entonces va a ser if más simple present. Si primero coloco la clause del will, entonces va a ser el will, the main tense, right? The main clause. Y va a ser el will más la forma base, right? Vamos a ver aquí. It says, underline the correct alternatives to complete the rules. Use real conditionals if or when plus present simple plus will to talk about present future consequence of a specific situation. Si ya estamos hablando de la consecuencia, no de la causa, por así decirlo. ¿La consecuencia va a ser en el presente o en el futuro? El futuro. Futuro. Futuro, right? Very good. We're going to use if for a situation that is likely or certain. O sea, que es certera o es probable. Es probable. Es probable, right? Likely. Use when, vamos a usar el when, que es literalmente cuando, for a situation that is likely or certain, that es probable o es certera. Probable sería. Es certera. La situación es certera. Usamos el cuando ya sabes
lo que va a pasar, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, when I finish my homework, I will go to the park. Entonces ya es más certero, ya sabes que vas a ir al parque cuando termines la tarea, right? Okay, the if or when clause can be at the beginning or at the end of the sentence. Okay, dice aquí, sorry. The if, when clause can be at the beginning or the end of the sentence. Must be at the beginning of the sentence. ¿Puede ir o tiene que ir forzosamente al principio? No tiene que ir. Puede ir nada más, ¿no? O sea, no es como que forzoso. So, can be at the beginning. Entonces, la primera es la opción. Can be. El must es de que tiene que. Entonces, el can es que pueden. Puede empezar o no puede empezar. Right? So, how do you feel till here? Clear? Yes? Okay, we're gonna go and practice then. Vamos a practicar. I'm gonna erase it. So it says in here, put the verbs in parentheses in the correct tense to complete the sentences. Entonces dice, hay que poner los verbos en paréntesis en la forma correcta, en el correct tense, o sea, en el tense correcto para completarlas, right? So, what do I have to do first? Lo primero que tengo que identificar es si la oración está empezando con el if o está empezando con el will. Si está empezando con el if, pues va simple present. Y si el if está colocado en la segunda cláusula, entonces yo tengo que iniciar con el will, right? Y sería nada más agregar el will y seguir usando el verbo en paréntesis porque está en la base form. For example, the first one. If you, me, your details, I, you, the photo. Ok, entonces, ¿cómo quedaría la primera? If you what? Teacher, nada más hay que cambiar el verbo. Si es necesario o si no es necesario, o sea, tú me vas a decir cómo lo voy a poner. Todo depende de con qué cláusula estás empezando. Por ejemplo, la primera que dice if you, ¿qué voy a hacer con el verbo give? Given, no. ¿Por qué O no? quedaría igual. Se queda igual. Ajá, se queda igual y ya está en presente. Entonces sería, if you give me your details, if you give me your details, what is going to happen? I what? I will. I will send you the photo, right? If you give me, simple present. If you give, simple present. If you give me your details, I will, más otra vez el verbo en su forma base, I will send you the photo. So if you do this, you will get that. If you give me your details, I will send you the photo. Okay, number 2, vamos a la 2. Tengo if people and then sign y luego have to. ¿Cómo la voy a acomodar? ¿Cómo la voy a completar? If people what? See, if people think the petition, the company want. Pero no dice aquí que es No. Es afirmativa. Will have to. We'll have to. We'll have to. If people sign the petition, the company will have to respond. Si la gente firma la petición, la compañía va a tener que firmar, right? Will have to respond. Ok, number 3. Aquí ahora sí en los paréntesis tengo algo que me indica que va a ser negativa. So I have to be careful with that. Ok, number 3. When your friends, the video, they surprised. Ok, when your friends, ¿qué voy a hacer con el verbo sí? ¿Lo dejo, lo cambio, le pongo? ¿Qué hago? Pasarlo igual. Ajá, se queda igual. When your friends see the video, when your friends see the video, they what?
Won't be. Won't. Very good. They won't be surprised. Que este won't es el will not, right? Es la forma corta de decir will not. Ok, el resto las voy a preguntar en específico para ver si todos estamos igual, ¿ok? So, let's see number 4. Michelle, if the situation... Get. Se queda igual que no. Ajá. Para hacerlo pregunta, empiezas con el auxiliar y luego el verbo. ¿Cómo queda entonces? If the situations get worse. Empiezas con el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar que usas en la second clause? Future. Ay, se me fue. Fíjate en las de arriba. ¿Cuál es el auxiliar que usamos en la segunda cláusula? Will. Will. Ajá. Will. Porque es la parte de la consecuencia, entonces tiene que ir en futuro. Will you. ¿Y qué vas a hacer con el verbo? Live. Ajá, se queda igual, right? Will you leave your job if the situation gets worse? Will you leave your job? Ok, si la situación empeora, ¿dejarías tu trabajo? That's what it says, right? Okay, number 5. I'm going to ask Mixie. If there won't. No puedes usar el won't con el if. Tiene que Okay. ser present. Igual, se queda igual. Pero no puedes decir not be, la tienes que hacer negativa. Fíjate aquí de lo que estás hablando, dice elections. Elecciones. Ajá, ¿es plural o singular? Plural. Plural, right? Entonces, lo que te va a servir aquí, como estás hablando de elecciones, estás hablando de algo que es o no es. En este caso, no es, porque el be, pues es el verb to be. Entonces, ¿cuál es la forma negativa del verb to be? Para plurales, en presente. Ay, teacher, don't. Verb to be. No, didn't. Ya no me acuerdo. El don't no es el verb to be. ¿Cuál es el verb to be? Sí sabes, Mixi. Hay 3 verb to be. Bueno, es el mismo, pero se divide en 3, right? Am, is, and are. ¿Cuál usas para los plurales? El are. El are. ¿Cuál es la forma negativa del are? Aren't. Ok, entonces sería if there aren't elections soon, if there aren't elections soon, people, ahora sí, vete con la otra cláusula. Will start. Ajá, will start. Good job. People will start protesting. If there aren't, cuando les aparezca así en paréntesis de que be, pues es el verb to be. ¿Y cuál es el verb to be? Si lo estoy usando con el if, is, am o are. Entonces ya depende de lo que esté hablando, si voy a usar el is, o voy a usar el are, o voy a usar el am, right? Number 6. Ana. When you see this picture, I will in the Canaries. I will be I will in be. the Canaries. I will be in the Canaries. Very good. Okay, number 7. Alexia. Sería igual que mi compañera
con el verbo to be. Ah, entonces, ¿cómo sería? Is Ajá. If the product is really good, then people, one very good, won't write. Muy bien, good job. So if the product is really good, people won't write bad reviews. Okay, number 8. If they, Judith, Sería if they sugar change, if they change the in design, shirt es pregunta, entonces empiezas con el auxiliar. will Very good. Will, but would you buy one, right? Se queda el verbo igual. Will you buy one? Okay, how do you feel till here, guys? ¿Cómo se sienten hasta aquí? Good? Okay. Pues nada más ahí me confundí, maestra, cuando, por ejemplo, Michelle tuvo que cambiar la que le tocó a Michelle y la que le tocó, que tienes que cambiar el to be, esa sí me confundí. Ah, ok. Pues así, mira, cuando es con el if y tengas que usar el verb to be, pues nada más vas a usar is, are, or am con el if, right? Y si tienes que usar be con el will, no voy a decir will are o will is, voy a decir will be, ¿ok? No puedo usar is, are con will, no los puedo mezclar así, tal cual. Entonces, nada más es will be, y si es con el if, pues uso is, are, or am. Y cuando es pregunta, voy a iniciar con el auxiliar, así como todas las preguntas. Por ejemplo, primero pongo el auxiliar y luego el sujeto y luego el verbo. Will you leave your job? Auxiliar, sujeto, verbo. Auxiliar, sujeto, verbo. Will you buy one? Yes. Ok. Déjenme ver si les puse más ejercicios. ¿No están copiando o algo así? Sí, ok, nada más déjame ver si hay más, Ana. Es que no recuerdo si les puse más aquí o lo dejé para... No, ya no hay. Ok, bueno, les doy unos minutos para que terminen de copiar. Hasta aquí puse el contenido de hoy, porque mañana vamos a continuar con lo mismo y vamos a hacer otros ejercicios que probablemente ya no iban a alcanzar para esto. So, today was like the explanation and tomorrow we're going to continue practicing with this, okay? So, lo voy a dejar así para que si lo estaban copiando, and I'm going to take attendance, okay? Real quick. Alexia. present. Robin. Present. Judith. present. Ana. Present. Michelle. Present. Dixie. And Present. Alexis. Present. Súper rápido. Ok. Well, guys, as I told you, that's it for today. Es todo por hoy porque según yo nos iba a tomar un poquito de más tiempo, pero no, creo que estuvo sencillo. Nada más es cuestión de practicar. So tomorrow we're gonna continue with the practice. If you're not copying or anything, you can leave, ¿ok? Si no estás copiando, cuando termines ya te puedes ir saliendo para dejarlo así para los que lo estaban copiando. Ok, thank you. Thank you, maestra. Okay, teacher, bye. 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 Bye, teacher. Bye, teacher.